Se trata de dos categorías diferentes, la de igualdad y la de transparencia, y hay que decir que ninguna de las dos se cumple a cabalidad. Hay, sin embargo, que precisar que una cosa es la igualdad social, una cosa es la igualdad que se persigue con el ánimo de ofrecer, por así decir, programas sociales, política social, transferencias de rentas estatales a los grupos más pobres, y otra cosa diferente es plantearse la igualdad de trato entre las personas que reciben algún programa o algún beneficio por parte del Estado. Aunque se parecen, no son exactamente los mismos conceptos. El más utilizado, el más conocido, es el de la igualdad social. Y sobre esto se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho en el conocimiento, tanto teórico como científico, si me permites ponerlo así. Creo que sí hay estudios cada vez más sofisticados, más elaborados, para saber si efectivamente el gasto público está o no contribuyendo a la igualdad social. Infortunadamente, sabemos, gracias a esos estudios, como los hechos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como los hechos por Coneval de manera muy destacada, que no, que algunos programas sí contribuyen a hacer más igualitaria a la sociedad y otros programas en cambio son regresivos, es decir, inyectan dinero que favorece la desigualdad social. Pero el tema que se aborda en este trabajo no es el de la desigualdad social, sino el de la igualdad de trato. Este es un tema que CONAPRED ha venido trabajando desde hace ya varios años. Hay un precedente relevante con el estudio que coordinó Ricardo Rafael, también en el CIDE, para dar una noticia, un reporte sobre la discriminación en México de manera transversal a distintos ámbitos de la vida pública. Y hay además la encuesta nacional de discriminación, la ENADIS, que tiene ya 2 ediciones atrás. Y ahora se suma a este conjunto de estudios el de la desigualdad de trato en el gasto público federal, que lo que se pregunta no es si estos dineros van a ser más igual a la sociedad desde el plano de sus ingresos, de su posición respecto a la dicotomía pobreza o riqueza, sino simplemente si los grupos que han sido identificados por el propio Estado como grupos de beneficiarios de los programas sociales, efectivamente son tratados de la misma manera, si son tratados en condiciones equitativas. Dado un grupo vulnerable, los indígenas, en condiciones en efecto de marginación, de vulneración por el idioma que utilizan, por las condiciones en donde viven, por la falta de producción y hasta de productividad de sus comunidades, etcétera. Dado un conjunto de situaciones de vida de ese grupo, la pregunta que se hace este estudio es si efectivamente, dadas las mismas condiciones para el mismo tipo de persona, están recibiendo o no un trato igual por parte del Estado. Esa es la pregunta principal de este estudio. Y efectivamente lo que encontramos es que hay desigualdades de trato, que algunas personas, aún teniendo las mismas condiciones, pues son tratadas de manera desigual. ¿A qué se debe? Yo creo que se debe a que el Estado mexicano no ha internalizado todavía este principio de igualdad de trato. Yo creo que ha prevalecido el de las acciones compensatorias respecto a los grupos vulnerables. Es decir, cuando se identifican grupos vulnerables, el Estado dedica una parte de su presupuesto y de su atención a esos grupos vulnerables. Ha creado instituciones, y eso es bueno, el Estado mexicano, para atender niños y niñas, para atender, por supuesto, a las mujeres en condición vulnerable, para atender a los adultos mayores, para atender a los discapacitados, por supuesto para atender a los indígenas,
ha creado instituciones para esos grupos vulnerables y ha producido acciones compensatorias para esas personas. Pero infortunadamente esos presupuestos y esos programas pues obviamente resultan completamente insuficientes respecto a la totalidad del presupuesto público que se maneja en el país. Hay una segunda aproximación de este mismo trabajo que se pregunta qué tan visible, más que transparente, nuestro criterio ha sido la visibilidad. ¿Por qué? Parece un matiz académico, pero no tanto. Sí, ¿por qué preferimos visibilidad a transparencia para este trabajo? Porque la visibilidad se pregunta por las personas a las que están destinados los dineros. La pregunta de la visibilidad es quiénes son esas personas que finalmente van a ser beneficiadas por un determinado programa presupuestario. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué características tienen? Es decir, nos preguntamos literalmente si se dejan ver las personas a las que finalmente tendrían que llegar los dineros públicos. Y el resultado es que, por lo menos en el trienio que estudiamos, donde hay datos ya completos, estos sí, derivados de la transparencia, nos permiten afirmar que solamente el 5% del gasto público federal, 5% del gasto público federal programable, deja ver a sus destinatarios con toda claridad. El 95% simplemente es invisible. No hay un rubro en particular, la verdad es que son todos. El presupuesto público es en el fondo una unidad si se le percibe desde el punto de vista social, desde el punto de vista del sentido humano que tiene el gasto público. El gasto público es el resultado de nuestras contribuciones y a la vez de la riqueza del Estado para obtener dinero que luego debe redistribuir a la sociedad. Para eso es el gasto público.